Los servicios de producción de Obras Misionales Pontificias presentan Introducción a la dinámica de la vida de oración. Basado en la carta pastoral sobre la oración de Monseñor Edward McCarthy, arzobispo de Miami. Para muchas personas hoy, la vida parece vacía. Están deprimidas, desalentadas, cansados, escépticos. Es debido a que pierden el sentido de la vida. Sus relaciones con Dios, que se encuentran en la oración, están debilitadas. La Madre Teresa de Calcuta ha dicho: el que trabaja sin oración es un esclavo. Quizás incluso la tendencia de nuestros jóvenes de hoy a buscar esa elevación, esa altura, ese viaje en las drogas, a unirse a todos esos cultos raros, es una indicación de que están perdiendo terriblemente la paz, la alegría, el entusiasmo que Dios destina a sus amigos jóvenes y viejos, a través de la oración. Para decirlo de manera muy simple, la oración es comunicación abierta con Dios. Santa Teresa de Ávila la definió como intimidad con Dios. Oración es vivir a la altura de la amistad a que hemos sido llamados con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y con todos los santos. Creemos a veces que la oración es pedir favores, pero en la oración hay mucho más que eso. Al igual que hay mucho más que eso en la amistad. Se piden favores en la amistad, pero no es únicamente eso. Orar es responder a nuestra vocación sacerdotal y alabar al Señor, darle gracias, expresar dolor por haberle ofendido. De modo espontáneo o formal, estructurado, por individuos o comunitariamente. En la intimidad de la oración personal, somos capaces de hallar en Dios al amigo con quien compartir nuestros momentos difíciles y nuestras ansiedades y nuestras desilusiones. Hallamos al amigo que nos da consuelo, esperanza, seguridad. Esta intimidad con el Señor nos transforma, pone sentido, propósito, le da fortaleza y alegría a nuestra vida. Así que gradualmente puede irse diciendo de nosotros lo que se dijo de Jesús, nuestro Maestro. Su actividad diaria estaba tan unida con la oración que incluso aparece fluyendo de la misma. Toda oración comienza con Dios. Es Él quien nos convoca a la intimidad. Como dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. Orar es el amor del Espíritu de Dios fluyendo en nuestro corazón y volviendo a Él en nuestros actos de amor, de alabanza, de gratitud, de dolor, de petición, de fe. La oración es un misterio. No puede ser definida o explicada plenamente, pues aquel con quien nos unimos íntimamente en la oración, Dios, es un misterio. La oración es el Espíritu Santo orando, actuando dentro de nosotros. El hecho de que Dios está con nosotros en la oración debiera darnos tranquilidad. Solo tenemos que hacer un sincero esfuerzo y no estar ansiosos si nos distraemos o no podemos hallar las palabras correctas o incluso si nos da sueño. Dios se encargará de ella. El deseo de orar es oración en sí mismo. Cuando se nos pregunta qué hacemos, estamos inclinados a responder nombrando una profesión. Soy arquitecto, soy enfermera, soy carpintero, ama de casa o lo que sea. Si realmente comprendiéramos las realidades espirituales, lo que es ser discípulos de Jesús, responderíamos muy probablemente: soy una persona de oración, porque la comunión con Dios es la primera vocación del cristiano. Vamos a explorar por qué oramos, cómo oramos, a quién oramos y las diferentes formas de orar. Es solo una visión de conjunto para estimular un interés posterior en la oración, y podemos hacerlo también como una revisión de nuestra propia dinámica de oración
para perfeccionarla, para lograr una mayor intimidad con Dios Padre que nos espera, nos invita, que nos llama. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven y Santo Espíritu. Si a muchos de nosotros se nos preguntara qué es la oración, defenderíamos rápidamente esa popular definición que dice que la oración es pedir ayuda a Dios, como cuando uno está sin trabajo, o cuando el médico dice que uno puede necesitar una operación. Y claro, eso es cierto. Tenemos el privilegio de poder dirigirnos en la necesidad a un Padre amoroso mediante la oración. Cuando el mismo Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó a decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Nos enseñó a sentirnos cómodos, íntimos, confiados al dirigirnos a Dios como Padre. Fue Él quien nos aseguró, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y a quien llama, se le abre. Pues ¿quién de ustedes es el que si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pez le da una serpiente. Entonces, si ustedes, siendo como son, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien las pide? Pero el Señor también nos dio una lección acerca de estar excesivamente preocupados con esas oraciones de petición. Y nos dijo, y cuando oren, no sean habladores como los gentiles que piensan ser escuchados por su mucho hablar. No se asemejen a ellos, porque su Padre, nuestro Padre, conoce las cosas de que tienen necesidad antes de que se las pidan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Y cuando nos enseñó Jesús a llamar a Dios Padre nuestro, y no Padre mío, y nos enseñó a pedir el pan nuestro, y no el pan mío, nuestro Señor nos está enseñando algo más acerca de estas oraciones en que pedimos, oraciones de petición. Cuando nos dirigimos al Padre, nuestra preocupación no debiera estar centrada exclusivamente en nosotros mismos. Somos miembros de una comunidad de hermanos, hermanas. Si somos fieles a lo que el Señor nos enseñó, a lo que nos dio como ley, ama a tu prójimo como a ti mismo, deberíamos empezar orando por los demás. Nuestra oración debería incluir la venida del reino. Debería pedir la fuerza para la evangelización, para anunciar la palabra de Dios. Debería solicitar la reconciliación de tantos hombres que están enemistados con el Señor, que no quieren responder a la invitación amorosa de Dios. Nuestra oración debería pedir la paz mundial antes que las necesidades de nuestra propia familia, antes que las necesidades de nosotros mismos, las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, de nuestra iglesia, de los otros. Por esos temas debería estar interesado el buen cristiano en la oración. Pero si pensamos en la oración como exclusivamente para pedir, nos quedamos con un concepto muy pobre de lo que es la oración. Es como si dedicáramos a una orquesta a tocar exclusivamente una sola pieza musical. La oración tiene dimensiones mucho mayores que simplemente la petición. Cuando nosotros logramos descubrir o encontrarnos ante la impresión de estar en presencia de Dios, la dinámica de la oración nos conduce a otra actitud, nos conduce a la adoración y también nos conduce a la acción de gracias, no solo por aquellos que hemos recibido como favor personal, sino por estar vivos,
por la misma existencia de Dios, por su reino. Acción de gracias por la iglesia que nos comunica su palabra, por las bendiciones que ha recibido nuestra tierra, nuestra comunidad, nuestra familia, por los amigos que nos ha regalado el Señor. Es necesario limpiar de egoísmo la oración para que pueda abrirse a toda su dimensión. Igual que la amistad, la oración no es para el servicio propio. La amistad da beneficios, pero si los beneficios son el único propósito de la relación, entonces no hay amistad. Así mismo pasa con la oración. Hablar a Dios para pedirle es bastante fácil, es espontáneo. Nos sentimos tan débiles, tan necesitados, que lo primero que pensamos cuando nos enfrentamos al Señor es en solicitar su auxilio. Pero cuando la vida de oración se abre, se completa, añadiendo a esas peticiones también la alabanza y la acción de gracia, entonces va apareciendo otra expresión de respuesta a Dios. Se añade a la acción de gracias, a la alabanza y a la petición, el dolor. Expresión de los sentimientos que nos causa las veces que la humanidad hiere a Dios y se hiere a sí misma. Esa dinámica de contrición, es decir, de sentir hondo las consecuencias de los actos que ofenden a Dios y a los hermanos, ese dolor experimentado profunda y personalmente, es especialmente necesario en nuestro tiempo para poder orar bien. Parece como que el sentido del pecado, el sentido de la ofensa, del rompimiento de la relación con Dios y con los demás se va perdiendo. Estamos perdiendo el sentido de la presencia de Dios en medio de nuestro mundo lleno de tantas cosas, de tantos atractivos, de tantos mensajes, de tantas ocupaciones. Hoy raramente mencionamos el pecado como situación, raramente nos cuidamos de él. La estima por el sacramento de la reconciliación ha estado disminuyendo. No lo consideramos tan necesario. A veces parece como si fuera algo accesorio. Sin embargo, la tasa de criminalidad está subiendo. Hay un tremendo descuido de la responsabilidad moral. No nos preocupamos ni de las cosas sencillas ni de las grandes con respecto a mantener la vida en el orden en que el Señor nos pidió. La asistencia a misa dominical, la fidelidad en el matrimonio, la virtud de la castidad, el valor y el respeto al valor de la vida humana, la justicia social, todas estas son cosas de menor importancia, parece ser. Vivimos en un mundo que ha perdido también el sentido del perdón, llenos de rencores. No perdonamos desaires, no perdonamos ofensas, no perdonamos molestias causadas por otros. El incidente más pequeño e insignificante nos lleva a duras palabras y a grandes problemas y peleas. Nuestras oraciones en favor del perdón de Dios deberían también recordarnos ser perdonadores, hasta 70 veces 7 de aquellos que nos ofenden. Nuestra oración necesita añadir el perdón para experimentar el perdón y necesita añadir el dolor para poder plantear nuestra realidad actual y real frente a la realidad de amor de Dios que nos abre su corazón. Oh, pobreza, fuente de riqueza, Señor, siémbranos alma de pobre. Oh, pobreza, fuente de riqueza, Señor, siémbranos alma de pobre.
Juan Damasceno definió la oración como elevación del alma a Dios. Y esa elevación del alma a Dios es la ocasión para que el cristiano exprese otros sentimientos que son parte integrante de las relaciones personales de un hijo de Dios con su Padre. En la oración, el cristiano a la vez profesa y profundiza su fe en Dios y en lo que Él ha revelado a través de la Sagrada Escritura y de las enseñanzas de la Iglesia. La oración expresa la fe y proviene de ella. En la oración, el cristiano es capaz de expresar y profundizar su esperanza, su confianza, su seguridad, su dependencia de Dios. Y lo que es muy importante, es en la afectuosa búsqueda de Dios por el alma, así definió San Agustín la oración, afectuosa búsqueda de Dios por el alma, que el cristiano expresa y cultiva el amor de Dios. Jesús nos dijo: les digo y les llamo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo les he elegido a ustedes. A esa amistad de que habla el Señor hemos sido llamados por el bautismo y por el mandato del Maestro, que nos indicó que la ley más grande es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar al prójimo. Orar es descubrir cuánto cariño nos tiene Dios, cuánto cariño podemos tenerle a Él. Orar es el primer escalón del encuentro con la paz, con el consuelo, con la fortaleza, con el amor. De amor vivo, llama que nace del fuego de amor, del fuego que arde en el alma. Llama de amor viva, llama que nace del fuego de amor, del fuego que arde en el alma. Dinámica de la oración. La intimidad con Dios en la oración no es una conversación de una sola vía, es un diálogo. En la oración no solamente hablamos a Dios de lo que tenemos en el corazón, también y primero escuchamos. La amistad de intimidad, de profundidad, requiere conversar. Los amigos se visitan frecuentemente, se escriben cartas, se llaman por teléfono, comparten. A veces, los amigos se comunican en el silencio, simplemente estando uno junto al otro. Así a veces, la oración más rica puede ser simplemente un silencio atento, un silencio esperando, un silencio abierto. Hay veces en que en el aislamiento de la oración, especialmente en la contemplación y en las experiencias místicas, el Señor interviene para hablarnos de un modo especial. La palabra de Dios, hablándonos en la Sagrada Escritura, es con mucha frecuencia, una parte muy grande de nuestra oración. Cuando leemos con atención la Biblia, solos o en grupo de estudios, Dios nos habla, como nos habla en la liturgia de la palabra, en la celebración de la Sagrada Eucaristía, o en el rezo de la liturgia de las obras, con los salmos y otras lecturas bíblicas. Las mismas palabras de las oraciones antiguas que usamos, de esas fórmulas que repetimos, nos comunican las verdades de la revelación de Dios. A veces, nuestras oraciones son acerca de Dios, cuando consideramos las maravillas y los caminos de Dios nuestro Padre y Criador. Podemos detenernos en la vida y las obras de Jesús, igual que en la meditación del rosario o en el rezo del ángelus. Podemos considerar la manera en que Dios fue reflejado en la vida de sus santos. Cuando luchamos por hacer realidad el camino de Dios en nuestra propia vida, esta reflexión acerca de las dificultades de la vida de estos hombres y mujeres de fe nos puede servir de alimento, de aliento.
En todas nuestras oraciones Dios está respondiéndonos. A veces su comunicación con nosotros alcanza un grado misterioso, un grado especial. Nos da interioridad, nos da comprensión, nos permite la experiencia, nos habla acerca de nosotros mismos, nos habla acerca de Él. Nuestra intimidad con Dios en la oración se extiende con frecuencia maravillosamente a otros dones comunicados por el Señor, dones de gracia, de arrepentimiento, dones de paz, dones de la capacidad para perdonar, dones de reconciliación o de sabiduría, dones de fortaleza. Y cuando llegamos a conocer a Dios más íntimamente, también llegamos a conocernos a nosotros mismos más profundamente. En los sacramentos, la oración de la Iglesia nos trae el don de Cristo mismo en la Eucaristía, la participación de la vida divina y la incorporación a su Iglesia en el bautismo, los dones del Espíritu Santo en la confirmación, el perdón en el sacramento de la reconciliación, la gracia de las órdenes en la ordenación, el testimonio del amor divino en el matrimonio y la curación en el sacramento de los enfermos. Jesús es Señor. 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 Jesús es. ¿Cómo oramos? Sería una tremenda equivocación acerca de la oración suponer que la práctica de la oración está limitada a la inteligencia, al intelecto. No, la oración es una expresión de toda la persona humana. Debería proceder del corazón lo mismo que de la mente. Debería incluir nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro amor. Por esta razón, expresamos nuestra oración a veces en palabras y otras veces con gestos, con cantos. Cuando nos arrodillamos, cuando inclinamos la cabeza, cuando alzamos las manos, cuando hacemos la señal de la cruz, estamos expresando nuestra oración a través de esos gestos del cuerpo. Porque el cuerpo es un gran comunicador, es nuestra herramienta fundamental para la comunicación. Cuando acariciamos, cuando miramos, cuando hacemos señas, completamos aquello que queremos transmitir. También usamos la música y usamos también las imágenes sagradas, aquellas representaciones visuales que despiertan nuestro fervor. El arte al servicio de nuestra vida de oración. Algunos falsos místicos quieren hacernos creer que la de verdadera devoción consiste en privarse de toda cosa externa, que consiste en apartarse y en no disfrutar de la belleza, en no expresar la alegría, en no manifestar el afecto, en no tener sentimientos, en reducir toda la experiencia de encuentro con Dios a una dinámica puramente mental, intelectual. Pero tal cosa no es cierta. Cuando nosotros obstaculizamos el desarrollo de nuestros sentidos en la apreciación de la belleza, y no queremos contemplar las artes, y no queremos manifestar ni encontrar y descubrir la manifestación de la belleza en lo humano, también cerramos nuestra capacidad para apreciar la belleza de Dios. Atrofiamos nuestra percepción. Cuando nosotros, en nombre de esa falsa mística, queremos suprimir la expresión de la alegría pura, inocente, entonces suprimimos también nuestra alegría en el Señor. Porque con las mismas dinámicas e instrumentos que experimentamos la alegría humana, con esa misma dinámica e instrumentos experimentamos la alegría divina. En nuestro momento y en nuestro contexto, esos son los equipos que tenemos. Inhibir la expresión del amor por los padres
o de los esposos entre sí, o de la gente entre uno y otro, interferirá con la capacidad de experimentar y expresar el amor por Dios. Tenemos que experimentar la belleza, la alegría, el amor, porque Dios nos lo ha regalado, todas estas experiencias como enriquecimiento de nuestras relaciones con Él. Si vamos a desarrollar una profunda vida de oración, hay otros elementos que añadir. Uno de ellos, importante, que no debemos descuidar, es esa práctica cristiana del ayuno. El ayuno es oración del cuerpo que libera el espíritu, que hace que las leyes del amor se impongan por encima de las leyes del propio cuerpo, que siempre tiene tendencias, de cierto modo egoístas, tendencias a satisfacer su propia necesidad primero, y el ayuno impone la ley del amor, que es tendencia a satisfacer la necesidad y el bien del otro primero. La oración también es expresada y alimentada en acciones que están dirigidas a la gloria de Dios o a alguna otra intención espiritual, como el servicio a los enfermos. Las obras de misericordia y de ayuda a los que nos necesitan son ayudas para nuestra vida de oración y son en sí mismas oración, actos de relación con el Señor, tal como lo manifestó el Señor en el Evangelio, cuando nos decía que cualquier cosa que hagan a uno de estos pequeños, lo hacen conmigo. También nuestro espíritu orante se alimenta por medio de la lectura, de aquella lectura espiritual que nos inclina, que nos orienta hacia la reflexión y meditación de las realidades divinas. Hoy tenemos medios modernos de hacer lo mismo con todas estas grabaciones y todas estas tecnologías. Es un material excelente para motivar nuestra oración en momentos que frecuentemente no están disponibles, como puede ser cuando vamos en un auto o cuando estamos realizando alguna actividad especial de la casa que no requiere demasiada atención. Todos estos instrumentos son equipos nuevos, equipos de la inteligencia humana para poder llegar a unirse a la realidad divina.